Amados, bendiciones. Bueno, otro weekend. Todavía el mundo sigue con temor y con miedos, porque no conocen lo que es carrera, misión y propósito. Si no, muchos de ellos estarían confiados en el Señor. Estamos en un tiempo muy glorioso. Primero porque fue profetizado antes de la venida del Señor como entre 600 y 640 años, no solamente y por Isaías 7:50, no porque eh, se hayan cumplido las cosas, eh, la gloria del Señor se derramó en el cumplimiento de las profecías y por ende pues todas las profecías que faltan por cumplir se va a ver la misma gloria. Entonces la iglesia ha sufrido, no es sufrido, la iglesia ha ido creciendo de gloria en gloria a través de los siglos, ¿no? Y el avivamiento mundial que viene en este tiempo, porque es una cosa que va a hacer el Espíritu Santo y Jesucristo con todos los que nos dejemos usar y los que usemos la fe en Él. O sea, y vamos a ver si logramos cambiar mucho ese término de piste a pisteo, que pisteo es confiar en Él, que vamos a ver ahora unos versículos que nos van a hablar sobre eso. Entonces, es muy importante lo siguiente. Estamos mirando en los capítulos anteriores cómo eh, a Ezequiel le fue mostrado el mover de los 4 evangelios, cosas que él ni entendía, ni sabía qué iba a pasar, ni cómo era, pero era la palabra mirando todas las cosas a través de los 4 evangelios y cómo los 4 evangelios se mezclaban entre sí, pero siempre caminaban con un mismo espíritu para un solo frente. No se detenían, no retrocedían, porque el evangelio es eso. Entonces la iglesia ha ido creciendo y está en un tiempo en donde hay demasiado conocimiento de Dios, muy poca vida con Dios, con Él, y poca la manifestación de Dios en nosotros. Entonces, esto es un cambio tremendo que va a dar la iglesia a nivel mundial, pero tenemos que basarnos en cosas firmes y lo más firme de la palabra. Entonces, el mover que viene ahora en el caminar nuestro, ya no va a ser como las décadas pasadas, en donde solamente fuimos enseñados para tener cosas aquí en la tierra. Ahora el Evangelio se va a abrir para que nosotros podamos traer el poder del cielo y la gloria del cielo a la tierra. Pero no porque nosotros tengamos poder, porque ese ha sido otro sofisma que el enemigo logró colar en la iglesia. Hacerle creer a los hombres y mujeres de Dios que ellos eran los ungidos y los poderosos, aunque nombraban a Jesús y a Cristo y al Padre y al Espíritu. El egocentrismo y el agrado del poder y la autoridad socavó todas estas carreras de estos hombres. Pero ahora viene una plataforma completamente distinta en donde hay que empezar a caminar diariamente con las cosas del ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ese es el evangelio que el Señor trajo para liberar al hombre y a la mujer de cualquier situación. Cuando usted mira los evangelios, no solamente hay enfermos, señales, milagros, sino que salvó a la prostituta de que no fuera más prostituta, a la mujer infiel, al que era usurero,
al que era o el que oprimía, al que pensaba que daba y daba de lo que le sobraba a Dios, y una cantidad de cosas que presenta la conducta del ser humano, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de hoy, ¿ya? Porque lo único que ha cambiado en la conducta del hombre es su moral y el avance científico a la medida que éste crece su moral decae. Pero los tiempos son tan complicados como los que vivió el Señor. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que nosotros no somos la Coca-Cola fría del desierto. La Coca-Cola fría del desierto sigue siendo mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Sin ellos en control de nosotros, el Evangelio no va a avanzar. Entonces, lo que se está despertando en este momento en la vida espiritual, en el planeta llamado Tierra, es la conciencia de que todos somos hijos. Dios no tiene nietos, hijos. Entonces la gente está con hambre de saber si yo soy hijo y él es mi padre. Yo quiero saber cómo me debo de comportar con mi padre y mi padre cómo se comporta conmigo. Entonces, para eso los 4 evangelios son espectaculares. Entonces, antes de ir a los 4 seres vivientes que ya identificamos que son los 4 evangelios, ¿cierto? Tanto lo vio Ezequiel como lo vio Juan, es lo mismo. Ya sabemos que el libro le fue dado a comer a Ezequiel abierto sin sellar y a Daniel se le mostró para que lo sellara. Ahora nosotros, pasando lo que Dios nos ponga, vamos a ir a Apocalipsis de la mano del Señor, ir abriendo los sellos que Él abrió, ¿ya? En el capítulo 6 y saber en dónde estamos. Pero hoy vamos a hablar de darnos cuenta de que la obra la sigue haciendo el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu si se lo permitimos. Porque recuerda que Él no pudo hacer nada hasta que el Espíritu Santo no vino sobre Él. Entonces, cuando Él ascendió, aquellos siguieron haciendo la obra, pero en Él. La iglesia de hoy en día hace la obra en uno. Y ahí es donde está el fracaso. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 47. Hablando de la iglesia, esta gente oraba en el templo permanentemente, el templo estaba en pie, ayunaban, ¿cierto? Y hacían una cantidad de cosas que van en el orden de la iglesia que está en Hechos 2 del 42 al 47. Vamos a leer el 47 para entrar en el tema. Alababan a Dios y eran estimados por todos. O sea, los apóstoles eran estimados por todas las personas que lo escuchaban a ellos hablar. Y ellos no hablaban sino de Jesús. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad cristiana con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Esto es bien importante porque esto nos identifica realmente lo que tenemos que hacer. O sea, la gente apreciaba y se maravillaba de los apóstoles porque el Señor Jesucristo, que les habían oído muchos y otros lo habían visto, se manifestaba. Esa palabra es muy importante. Se manifestaba en cada uno de ellos. Y al Señor poder exteriorizarse del cuerpo de cada uno de ellos, el Señor hacía crecer la comunidad cristiana, creyente, lo que era la iglesia, con el número de los que iba llamando a la salvación. Y es importante esa palabra número, ¿sabes por qué razón? Porque está indicando los predeterminados a la salvación. Y no es que me vayas a coger el caminito torcido ahora. Ah, bueno, pues si yo no estoy predestinado, entonces ¿para qué yo escucho el Evangelio? No, es que la predestinación no la sabe sino Él, porque Él conoce los resultados por su presencia antes de que tú los cometas. Entonces, Él sabe cuál es el número de los que van a creer y a confiar y a entregar su vida para Él. Por eso coloca el número
de los que son llamados a la salvación. O sea que el Señor obraba usando los discípulos. Por medio de ellos hacía crecer la iglesia. Ahora mira el pensamiento de la iglesia, ¿no? Vamos a hablar del apóstol Pedro y Juan. En Hechos capítulo 3, capítulo más adelante, la persona que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, que pedía limosna, y Pedro sintió del Señor y le dijo, vamos, levántate, y lo ayudó a levantar, y el hombre saltaba y daba brincos y todas las cosas. Entonces, los fariseos que siempre estaban ahí listos para ver cómo los podían coger igual que con el Señor Jesús, se levantaron contra ellos. Entonces, una de las partes del versículo 16 que entra en el tema que vamos a tratar. Y por la fe en su nombre. Yo quisiera, si tu Biblia no es muy santa, que le colocaras al pie la palabra fe, la palabra pisteu, porque esa es la palabra que aparece en el original griego. Y esa palabra es más que fe, es confianza. Entonces, y por la confianza en su nombre. O sea, ya estamos viendo gente que se depositaba en Jesús, para que si Jesús lo hacía, pasaba cosas. O sea, ellos vivían enfocados en que el Señor hacía las cosas. Muy importante. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. O sea, a quien veis y conocéis. Y la confianza o la fe que viene por medio de él. Esto es otra cosa muy importante. Pedro está diciendo, mira, es imposible que tú tengas confianza o fe en Dios si no te la instala Jesús y su Santo Espíritu. Así de fácil. Por eso es que yo siempre les recalco que de nada sirve leer la Biblia si el Espíritu Santo no te ilumina y te la revela, porque esa es la que va a hacer vida dentro de ti. Esta gente la tenía de esa forma. Es la fe que viene por medio de Él. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12. Dice, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos nosotros. O sea, tomen estos dos versículos para hablar, porque si la fe nuestra se manifiesta solo en lo que creemos, ya estamos perdidos. Porque eso es lo que nos han enseñado siempre. Es importante creer porque el creer te da la esperanza de que Dios puede hacer algo. Pero el siguiente paso es confiar en que Dios lo hace. ¿Ya? Entonces, es bien importante esto. ¿Por qué razón? Porque los tiempos en que viene es donde la fe va a enseñar si de verdad Dios está por nosotros y con nosotros. Es una fe que solamente puede emanar del corazón de nuestro Dios a nuestro corazón, sembrándonos el creer con esperanzas y la convicción para confiar que Él lo va a hacer. Sí, vamos a hablar en esta noche de esto porque es bien importante, porque es la plataforma para tiempos difíciles y complicados, que es uno de los caballos que ya salió a caminar, porque habían salido dos desde un principio, pero salió un tercero ahora y vamos para el cuarto, en donde solamente la fe va a representar lo que Pablo enseñó de la armadura de Dios en Efesios 4. Pero vamos a irlo desglosando poco a poco antes de llegar a los 7 sellos del Apocalipsis y lo que es los 4, yo les digo mostretes, pero no van a enojar conmigo. Los 4 seres vivientes que estaban delante de los 24 ancianos. Siento que un poco de ojos y monstruos, imagínese usted. Y es del espíritu, dice la Biblia, el espíritu de esa gente. No era la gente ahí, no estaba físicamente, era el espíritu de ellos. Tiene que leerse ahí Apocalipsis 4 y 5 y 6. Yo les digo, muchachos, ayúdenme con las tareas. Tienen que empezar a estudiar lo que yo les voy diciendo para cuando yo les hable, ustedes estén familiarizados. Ok, para servir al Señor y permitirle hacer la obra a través nuestro, es necesario que nuestro carácter sea transformado por su palabra.
ya que el Señor no remienda vestidos rotos. Él te viste con ropaje nuevo y blanco y resplandeciente, que es lo que enseña un nacido de nuevo por su palabra. La palabra va a jugar un papel muy importante, pero no como conocimiento. Es importante conocer la palabra, pero la palabra como conocimiento no produce en la fe nada. La única palabra que produce es la que es espíritu. Y la palabra es espíritu cuando el Espíritu Santo te la ilumina, te la revela. Como decía Pablo en Efesios 1. ¿Ah? Es importante que él estoy orando delante de mi Padre para que sean revelados. Ah, no, es el 2 o el 3, no me acuerdo. Para que te sea revelada, iluminada la riqueza de la gloria en Dios escondidas en Cristo Jesús. Ah, es que de eso es que se trata. Entonces, el Señor no va a estar remendando vestidos rotos. Él te viste con ropaje nuevo. Quiere decir, lo que tú conoces de la vida o lo que tú conoces del Evangelio, si no ha sido revelado por la palabra, cuando hablo de revelado, es la influencia del Espíritu Santo para convertirla en espíritu dentro de ti, es ropa vieja. Es ropa vieja. Él no remienda eso. Él solamente te va a vestir de nuevo en Cristo. ¿Ya? ¿Qué es lo que le llamamos un nacido de nuevo? Por su palabra y por su espíritu. Porque el deseo de Dios es que seas vino nuevo. Y cuando hablamos de vino nuevo, no es que el viejo no sea más sabroso, el mismo apóstol lo dice, ¿ya? Sino que es que el espíritu nuevo es como esa sangre de un joven comparada con la de un adulto como nosotros, es vibrante, hay vigor, hay energía, hay fuerza. Entonces, ese espíritu de vino nuevo es la gente que no está intoxicada por ese evangelio chamiza. Ay, perdóname porque dije chamiza, Señor. Sí, porque no produce nada, son árboles secos. ¿Ya? Necesitamos que en nosotros seamos un árbol floreciente, verde de follaje, con ramas fuertes, que el Señor pueda podar y siempre encuentre fruto, que nos dejemos usar por el Señor de una manera poderosa. Para eso hay que, hay que ser muy lanzado. O sea, ¿cómo tú vas a saber qué dones tú tienes si tú no le permites al Señor que los use? Te equivocas, te equivocaste, vuelve y pregunta, Señor, me equivoqué, ¿qué pasó? Ese no es mi don. Pero Pablo dice que busquemos los mejores dones. O sea, Dios te lo va a dar, te lo va a hacer saber, están dentro de ti, Él vive plenamente en ti y Él quiere usarte. Lo que pasa es que tenemos que dejar de seguir jugando a la iglesita con ese evangelio que no produce nada, ¿ya? Embriagado por su Espíritu Santo, porque es de la única manera que amaremos a nuestro prójimo. Y esto es muy importante. Cuando uno nacido de nuevo está embriagado por el Espíritu, lo primero que desea es ayudar a su prójimo. Y muchas veces la ayuda tiene que ser sacando dinero del bolsillo para darle a alguien. Pero la mayoría de las veces es darle aliento, esperanza, fortaleza, fuerza y estar detrás de esa persona para que esa persona salga. Muchos te van a rechazar porque no están enseñados a que les hablen, a que les aconsejen, porque siempre han sido llaneros solitarios, ¿ya? Entonces, cuando aparece alguien que se interesa por la vida de esa persona, muchos van a decir gracias, porque no sabía que esto era de esta manera, pero otros son solos, ¿ya? Esos van a demorar más y a lo mejor nunca se van a regresar, pero siempre nosotros no sabemos qué Dios va a hacer con una persona. Solamente tenemos que prestarnos para que Dios nos use. Entonces, cuando tú comienzas a estar interesado por la vida saludable de tu prójimo, estás garantizando dos cosas. Primero, que el Señor va a usar tus dones y tu fruto para enseñar cómo Dios ama a esa persona.
Y segundo, te va a dar los recursos para que le puedas ayudar. Y tercero, esa persona va a decir con su boca, de verdad que Dios te usa. Y va a agradecerle a Dios por ti, por la ayuda que le estás dando a salir adelante. ¿Por qué? Porque extiendes favor, extiendes misericordia, perdón, das tu tiempo, estás dispuesto. ¿Ya? Y esto solo se hace cuando cambiamos nuestros principios, cuando son cambiados por Él. Y cuando los principios de Dios comienzan a instalarse en nuestra vida, entonces los valores que tenemos de la vida en nuestra conciencia cambian, porque ahora estamos revestidos de su palabra, de Cristo, del Verbo. Ya Él vive en nosotros, se nos sale, no solamente por la boca, por los poros. A todo el mundo le queremos ayudar, aconsejar, decir, pero no te digo, no vas a ser bien visto por muchos, pues unos solos o llaneros solitarios. Tienes que tener tacto para soltarnos suavecito. Si el Señor no los puede cambiar, ¿cómo los vas a cambiar tú? Pero siempre atentos, atentos para ayudar. ¿Ya? Porque entonces así comenzamos a sembrar su palabra con poder. Porque nosotros, sus hijos, por cuanto confiamos en el Señor, recibiremos la oportunidad de ser usados por Él. Esto grábatelo, es parte fundamental de la fe, ¿ya? Si nosotros somos sus hijos, tú te sientes hijo y lo miras a Él como Padre, como tu Señor, como tu Salvador, el Espíritu Santo con fuego dentro de ti, tendrás oportunidades de ser usados por Dios. Cuanto más seas usado, eso depende de tu consagración a Él y a su Espíritu Santo. Porque la palabra será sembrada en los corazones de los hombres y el Señor colocará sus tesoros conforme Él quiera, pero te usa a ti. Él podría hacerlo solo y lo hace solo muchas veces, pero Él quiere que el mundo mire que así como el Padre estaba en Él y el Espíritu y Cristo cuando hizo su ministerio, de la misma manera Él está en nosotros completo, con su Espíritu Santo y todo. Él es el que continúa haciendo la obra que se paró en la cruz, en los 3 días que resucitó. Luego estuvo con los muchachos 40 y luego con ellos lo siguió haciendo. Y eso no quiere decir que no tengamos aflicción, que no tengamos dolor, que muchos perezcan, muchos mueran, duerman antes de que llegue el rapto. Esa es la vida. Dolor, sufrimiento, angustia, presión, alegría, gozo, dicha, disfrute, bendición, abundancia, prosperidad, un tiempo de necesidad, pero viene la abundancia, viene la suplición de Dios. ¿Ya? El Señor va a traer todo lo malo usándote a ti para colocar sus tesoros conforme Él quiera. Solo entendamos que somos sus siervos, listos para que otros nazcan sin importar si tendrán más relevancia que nosotros. Sí, porque esa es otra. Cuando comenzamos a ver que alguien crece más que nosotros, pues dan celos. Y no entendemos que Dios hace como Él quiere. Mira, Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Lo visitó un ángel y le dijo, ve a tal calle, a tal casa. Ahí está un hombre que se llama Saulo, y el hombre estaba aterrado. Si se persigue la iglesia, ¿cómo voy a ir ahí? Bueno, pues te estoy diciendo que ve, ora por él y pone las manos y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Lo he escogido para que sea bla, 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 bla. ¿Cuándo más se vuelve a hablar de Ananías? Nunca más. Pero de Pablo, ¡puf! Hasta el día de hoy seguimos hablando. Saúl fue usado por el Señor para que David pudiera entrar al palacio. Se habla de David, cantidad. De Saúl cuando hablamos, de vez en cuando por ahí para una mala referencia de un mal rey. Andrés fue el que llevó a Pedro al Señor. Y de Andrés se habla muy poco. Pero de Pedro, ¡puf! Todo esto se habla de Pedro, las cartas de él. Y todavía se habla de él. Iglesias en el nombre de él todavía, imagínate tú.
El todo es cumplir nuestra misión y terminar la carrera que Él preparó para nosotros. Les prometo que cuando terminemos todo esto, que empecé en febrero, vamos a hablar de nacidos con propósito. Propósito que conlleva misiones en la vida. Las misiones que tú completes en tu vida hacen tu carrera, por lo cual se cumple tu propósito. Y ese día te vas con el Señor. ¿Ya? Entonces, eso va a ser muy importante cuando lo estemos tratando, porque vas a tener como más peso en el reino de Dios, sabiendo que tienes unas misiones que hacer constantemente y vas a ir de misión en misión, y cuando tú le cojas el caramelito a esto, tú siempre vas a estar expectante. Ya terminé esta misión, ahora voy para esta otra. Salgo de esta misión y Señor, ¿y ahora qué? Te vuelve a llegar otro telegrama, o no, otro, ahora es con correo, ¿verdad? Otro correo electrónico, este es el siguiente paso. Hasta que terminemos la carrera, ya, y seamos recompensados por la obra a la obediencia a Él. Las demás cosas en nuestra fuerza serán quemadas, pero en sus manos seremos pescadores con redes rebosadas o al punto de reventar. Sí, porque todo lo que hagamos en nuestra fuerza, en el día final, eso no va a contar, no van a quemar. No importa lo que tú pienses que haya sido muy grande, lo único que va a valer es lo que Dios te haya mandado a hacer, en la forma en que Dios te mande a hacerlo y que tú lo obedezcas. Eso es lo único que va a contar. Por lo tanto, vivamos con un corazón dispuesto a servir al prójimo. Sigamos el ejemplo del buen samaritano. Sí, lo odiaban, no lo podían ni siquiera ver. Los religiosos pasaron por un lado, pero él cogió a un judío, se apiadó de él, lo puso en la silla del caballo y se fue a pie hasta la honda, lo llevó, lo curó, pagó para que lo siguieran curando, y si debía algo, después venía a pagarlo. El buen samaritano enseña cómo nosotros, cuando servimos a los nuestros, a los que amamos, como que no servimos. Seguro. Pero cuando servimos a los que no conocemos, o a los que nos odian, o a los que nos persiguen, o a aquel que nos tiene celos, cuando lo hacemos con ese, es cuando allá arriba en el cielo hay fiesta, ¿ya? Pero para llevar este tipo de vida y estar libre, hay que tener una cantidad de tiempo de intimidad con el Señor, en oración. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil desprenderse de un carácter materialista a un carácter completamente espiritual. Esto es algo que, como te lo digo en tantas enseñanzas, es de practicar permanentemente en tu carro, en tu transporte público, en tu trabajo, cuando tengas tiempo. Pero por reta, eso no es muy cansón, no, cuando le coges el gustico es más rico, porque comenzás a ver resultados de inmediato. Por ejemplo, tú no estás buscando sanar a un enfermo ni dar un consejo a una mujer en adulterio o a un hombre en adulterio o a alguien que está perdiendo el hogar o financieramente. Pero como ha estado todo el día en comunión, de pronto Dios te dice, mira, ese tiene esto y esto y esto. Y tú te arrimas a esa persona y viene el don de ciencia y de sabiduría y comienza a hablar. Esa persona, sin que tú le digas arrepiéntete y busca al Señor, él solito lo hace. De eso se trata. Ya hay que orar por tus gobernantes. Puede que no te gusten. Bueno, ya estás empezando ahí la primera. Ya, no te gusta y te parece que todo lo hace malo. Bueno, ora, porque no hay nadie que suba allá arriba sin que Dios dé el permiso para poder que te vengan tiempos de bienestar a ti. Es que no importa lo que Él haga. Lo que importa es que tú estás orando para que Él gobierne entre todo lo malo bien, para que el prójimo pueda recibir bendición. Y haciendo eso te va bien a ti. Y eso está decretado en la Biblia. ¿Ya? Ora por vuestros pastores para que imiten a Jesús, para que corran
un pastoreo en la forma en que el Señor enseñó en el Evangelio, ¿ya? Y puedan llevar en un carácter a Cristo a toda la congregación. Ora por ellos. Ellos necesitan cobertura. Ellos no son ángeles con alas y con una aureola aquí. Son tan carnales como tú y yo, pero que tratan de llenar una vida espiritual, pero muchas veces los hermanitos de la iglesia hacen que el pastor salte y se desclave de la cruz. Sí, eso le pasa. Yo sé que muchos van a decir que así es. ¿Ya? Y ora por los hermanos, no ores singularmente para que, Señor, cambie esa hermanita que tiene una lengua que esa no tiene una lengua como las culebras que se parten dos, no se parten cuatro. No, hermano, no ore de esa forma por la bochinchera, la chismosa. No, 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 no. Señor, dale sabiduría. Señor, refrena su lengua. Padre, mira el daño que causa la congregación. Ya, ora con entendimiento, con inteligencia, como dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Y todo el servicio del Señor se define en una vida consagrada. Pues los tiempos son difíciles y complicados, pero todo esto es el terreno propicio para la fe en Dios, como lo dijo el Señor en Marcos 11:22. Ay, Dios mío, cómo me corre el tiempo. No voy a alcanzar la ricura de lo que viene, pero bueno. Yo le llamo a este pasaje la columna vertebral de la fe. Yo le llamo así. No digas que la Biblia después dice eso. Aunque Pablo saca la sustancia de Hebreos 11:1 de aquí. Ya, esto es la famosa higuera que el Señor le habla y está seca y se volteó y sacó la raíz afuera. Entonces, cuando Pedro le pregunta, mira lo que está pasando, Jesús responde en el 11:22. A mí me gusta el 22 al 25. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. O algunas Biblias dicen, tened fe de Dios. Ok, pero el original dice, tened fe en Dios. Lo único es que la palabra fe ahí es la palabra pisteo. Cuando tú comienzas a cambiarla en tu Biblia, si tienes un original y la vas suprimiendo, te van a cambiar muchos versículos y muchos principios de tu corazón. Porque cuando usted lee correctamente, dice que Jesús respondió diciéndoles, tened confianza en Dios. Ahora, la palabra del griego aquí, como te digo, es palabra pisteo, que significa confiar en. Y aquí vengo a aclarar varias cosas antes de entrar a la gloria que está por venir al manejar los 4 evangelios en nuestro diario vivir. Cuando te hablo de manejar el evangelio en nuestro diario vivir, es que usa los evangelios para hablarle a las personas. Porque cuando buscamos el reino de Él, todo lo que necesitamos, Él le llama añadiduras. Ese es un tiempo glorioso que viene ahora. Ahora, vamos a definir esta palabra de confiar en Dios, pero vamos a comenzar por el creer. A lo mejor te lo repaso después el lunes. El creer viene por escuchar atentamente su palabra y sabemos que hemos creído porque nace una esperanza. O sea, la esperanza es ese pensamiento que comienza a navegar tu mente, como hablándote, como diciéndote que algo bueno te va a pasar. ¿Ya? Entonces, nace esa esperanza cuando nosotros creemos, que le llamamos creencia y que forma un conjunto de ideas y pensamientos en los cuales depositamos sueños y anhelos de que recibiremos el bien que esperamos. Pero hay un problemita, que la esperanza es futura. ¿Ya? La esperanza es futura. Hay que sentarse con paciencia a esperar que pase. Pero la fe no es futura. La fe es presente. Es la seguridad que se tiene de recibir lo que estoy creyendo. Pero fíjate, la esperanza es futura
pero la fe es presente. Pero si el creer no me trae esperanzas, yo no puedo moverme en confianza, que es lo que habla de que es presente. Quiere decir que hay que materializar las esperanzas en el hoy para que se vuelvan presentes. Es la seguridad que se tiene de recibir lo que estoy creyendo. Es la convicción que tiene evidencias. Aquí esta palabra es súper importante. Usted no puede confiar si usted no tiene evidencia de que usted ha confiado y que le ha resultado bien. Mire, en el año 2002 yo estaba en República Dominicana y estaba en mi hotel desayunando y me pusieron un periódico y había un niño en un segundo piso y abajo habían bomberos y tenían una tolda amarilla y otros le señalaban así porque la escalera que tenía no llegaba al segundo piso. Y el niño no se tiraba, le decían que se tirara. Entonces, la mitad de la página era esa foto. La otra mitad era el niño viniendo en el aire y el papá con las manos extendidas recibiéndolo. O sea, no confió en los bomberos, aunque le pusieron una colcha, pero cuando el papá le dijo, tírate, se tiró. Eso es confianza. Cuando usted es capaz de caminar, Dios dijo que sí, pero todos dicen que no. No, yo voy porque Dios dice que sí. Dice que en ese lugar no hay trabajo, pero Dios me dijo que me van a dar trabajo. No, usted no va por lo que dicen, usted va por lo que Dios dijo. Y la confianza enlaza acción, porque hay gente que solamente cree, tiene la esperanza y piensa que confiar es comenzar a hablar solamente. El hablar es importante, pero usted tiene que accionar hacia el resultado que usted quiere lograr. La gente que se queda sentada esperando, ¡pum!, llega un momento en que no tienen fe, sino una F, feo y malo. Evidencia de que mi confianza en el Señor traerá resultados. Por lo tanto, puedo ver al Señor haciéndolas. Esta es la convicción. Si usted no puede ver al Señor hacer la parte que usted no puede hacer, usted no confía. Por eso es que Pablo lo habla con la seguridad y la certeza de poder ver lo que no se ve. Lea Hebreos 11:1 para que usted mire. ¿Ya? Y cuando usted va a Hebreos 4:13, le dice que la palabra tiene ojos. Lo miramos en días pasados. La palabra te examina. Ella mira tus intenciones. Antes de que tú la hables, ella ya sabe si se monta en lo que tú dices o se queda adentro. Por sí, porque está buscando para ti cosas que Dios no quiere que tú tengas. O cuando tú confiesas, confiesa como Dios quiere que Él confiese. ¿Ya? Ver al Señor haciéndolas. Por eso la fe puede ver el resultado sin que exista, porque se mira a través de nuestro Señor Jesús. Claro, yo siempre recalco esto. Uy, qué tiempo tan loco. Ya yo dije que 40 minutos. Ay, Señor. Voy a quedar aquí en esto. Bueno. Vamos a, espérate, yo lo separo aquí para saber por dónde es que quedamos haciéndolo aquí. Ok. Quiere decir que cuando yo puedo mirar con los ojos que el Señor mira, yo obtengo resultados. Cuando mis ojos se apartan del Señor, yo sucumbo. Mire, rápidamente, antes, denme 2 minutitos, please. Cuando la tempestad, Pedro le dijo, Señor, si tú eres el Señor, di que yo vaya hacia ti en el mar. Y habían olas altas y fuertes. Y Pedro comenzó a caminar en las olas. Pero cuando él quitó los ojos del Señor y dejó de ver a través de Jesús para ver las circunstancias que lo rodeaban, se hundió. Señor, sálvame que perezco. Pero ahí el versículo que sigue es impresionante. Ahí no dice que el Señor Jesús cargó a Pedro y lo llevó hasta la barca. No. Busca el pasaje y léelo. El Señor Jesús asió a Pedro por una mano y él
prendido de Jesús, se devolvió caminando con Jesús en el mar y llegó a la barca. Eso es madurez ahí. Eso es impresionante. ¿Qué quiere decir? Que si quitamos los ojos y nos desprendemos de Jesús, nos vamos a hundir. Pero si te estás hundiendo y vuelves a agarrar a Jesús de la mano, vas a caminar por encima de las circunstancias que te dicen que no puedes, que la puerta está cerrada, que ese trabajo no es para ti, que es difícil volver a empezar por la edad que tienes o porque no tienes el dinero. No, no escuches los que no saben de fe. Escucha a la gente de fe, que mientras tú mires al Señor Jesucristo y estés atento a su orden, Él te va a llevar de la mano, no te va a dejar perecer. Por eso este tiempo difícil y complicado va a ser un tiempo maravilloso para la fe. La fe fue hecha para momentos como estos, en donde usted con su fuerza no puede, pero Dios sí lo puede hacer. Pero mis amados, se me terminó el tiempo. Les deseo un feliz weekend. Seguiremos hablando de esta fe pegajosa, melosa, impresionante, volcánica, explosiva, el próximo lunes. Bendiciones, vayan a sus iglesias, apoyen a sus pastores, ayúdenme económicamente y escúchenlo a él antes de escuchar a otra persona. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.